Desde la anterior clase revisábamos un poco acerca de Santa María Goretti. Yo se los comenté de manera rápida, pero ahora vamos a profundizar. Aquí tenemos en este portal que se llama Así Prensa un especial de la santa a la que nos queremos referir. La santa es llamada Pequeña y Dulce Mártir de la Pureza y se celebra el 6 de julio. Fue una niña de 11 años, tal vez un poquito antes de los 12, que fue asesinada de 14 puñaladas, pero no murió inmediatamente, sino que pudo decir y pudo perdonar incluso a su agresor. Ella fue asesinada por resistirse a una violación y aquí, como nos dice, perdonó a su asesino. Hay un papa, el papa Pío XII, que fue la que le dio este nombre, Pequeña y Dulce Mártir de la Pureza. Entonces, en este portal tenemos un especial de ella en donde contiene una biografía, una oración para pedir un favor especial, una oración como mártir de la pureza y una oración general. También tenemos la homilía pronunciada por el Papa Pío XII en su canonización. Esta sería la homilía. No la vamos a rezar, digo, no la vamos a leer. Les pediría que si a alguien le interesa, la pueda leer por su cuenta. Yo en lo personal veo pues mucha admiración del Papa por esta chica. Y de este lado tenemos su biografía. Esta sí la vamos a revisar. Ella nació el 16 de octubre de 1890 y esto es lo que vas a apuntar en tu libreta. Nació el 16 de octubre de 1890 y murió el 6 de julio de 1902. Por lo tanto, estaba a punto de cumplir los 12 años. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con ella. Y no es importante para mí quién son sus papás, ustedes aquí lo van a ver. Lo que me interesa mucho es que era una familia que se dedicaba pues a vivir la fe, eso sí, pobres, dice, pero rica en fe y virtudes, y que acostumbraban a rezar todos los días. Fíjense que ahí hay un elemento adicional, un elemento que hemos notado ya con otras personas que les he dicho, otras mujeres que son santas. El rezo todos los días y la comunión. Es importante hacer notar eso porque la vivencia de los sacramentos ayuda a la fortaleza, a tener fortaleza ante la vida. Para mí esto es el punto clave de la santidad, porque pueden venir cosas difíciles, pero ¿cómo estás en cuanto a tu vivencia de sacramentos? El asunto entonces es que tuvieron que ir a trabajar, ah, dice aquí, grandes llanuras de los campos romanos. Su papá se puso a trabajar pues, para mantener a la familia y ahí vive Goretti, ahí vive con su familia. Y me brinco algunas cosas que dicen aquí sobre la cuestión de su vida. Es importante que reconozcamos que en un momento dado su papi se enfermó y su mami tuvo que trabajar. Entonces ahí estuvo el problema. Y ahí estuvo el problema desde varios puntos de vista y quiero suscitar una reflexión. Dice que su papi estuvo enfermo y su mami tuvo que ir a trabajar. Y nosotros lo que hemos visto en la pandemia con ustedes y con muchos de nuestros alumnos es que en muchos de los casos inclusive ha sucedido que ambos padres se tienen que ir a trabajar o los hermanos se tienen que ir a otro lugar, lo que sea, y algunos de ustedes se encuentran solos en casa. Hemos notado que esa soledad pues trae diversas consecuencias. En algunos casos no pasa nada, pero en otros casos no se deja esperar la depresión, ni se deja esperar pues esa avidez que ustedes tienen, muchos tienen, por buscar cómo entretenerse o por buscar qué hacer. Y es ahí donde puede haber algún problema. Entonces, nada más para entenderlo bien, decir que en este caso esta chica también tuvo esas dificultades y estando sola, pues, estando sola fue cuando, cuando tuvo lo que se puede considerar el motivo de su martirio. Incluso pues aquí nos refiere
cómo es que llegó en un momento dado la muerte de su papá y cómo sufrió esa pobre chica. Entonces a ella le tocó cuidar a sus hermanos menores y sin dejar pues la devoción, sin dejar el catecismo, ella siguió tratando de dar de sí todo lo que más podía y pues ya a cargo de sus hermanos es una vida todavía más difícil. Su mamá pues seguía yendo a trabajar y nunca dejaron la oración. Entonces aquí nos habla, por ejemplo, del cuánto anhelaba recibir la Sagrada Eucaristía. Tenían que esperar hasta los 11 años y pues aquí nos trae un diálogo de ella con su mamá, pues son testimonios de su mamá, le pregunta cuándo va a tomar la comunión, porque quiere a Jesús, y luego ella le dice, pues si no te sabes el catecismo, hay que hacer notar que esta chica pues nunca fue a la escuela, por lo tanto no sabía leer, ni había manera de que pudiera irse al catecismo por ello, como si nunca hubiera podido ir a la escuela tampoco. Entonces ella pues desesperada decía que no podía estar sin Jesús y que pues tenía que entonces nunca iba a poder tomar la comunión si esa era la condición. Entonces ella, pues, digamos, con alguna ayuda de una persona, dice, de su pueblo, empezó a tomar la preparación y logró que se recibir la Eucaristía el 29 de mayo de 1902, precisamente un mes, poquito más de un mes antes de que le pasara lo que le pasó. El haber sido constante con la comunión, dice, se acrecentó en ella el amor por la pureza. Entonces ella tomó la resolución de conservar esa angélica virtud a toda costa. En otras palabras, su idea era mantenerse virgen. Desde esos momentos o desde esos tiempos ella tenía esa idea. Entonces, incluso aquí viene una anécdota. Oyó un intercambio de frases deshonestas entre un muchacho y una de sus compañeras y se fue a quejar con su mamá, diciendo que qué mal hablaba esa niña. Y pues ella le recomendó que no tomara parte en esas conversaciones. Entonces fue cuando Goretti le dijo a su mamá que no, que preferiría incluso morir antes de decir una mala palabra, una palabra que hiciera alusión a cosas sexuales. Y aquí voy a hacer otra pequeña reflexión. ¿Cuántas veces desde la secundaria, especialmente los chicos y las chicas, participan de un sinnúmero de conversaciones que tienen que ver con eso? Hoy parecería irracional incluso pensar que alguien no lo hiciera. Y sin embargo, yo sé que hay entre ustedes y entre los otros grupos gente que prefiere no hablar de eso, y no porque le dé asco, ni porque le dé repugnancia, ni porque sean extraños o raros, sino simplemente porque saben en su corazón que no vale la pena estar desgastando ni los pensamientos ni las palabras por algo que en el fondo todos sabemos y en nuestro corazón lo sentimos que es impuro. Ojalá podamos tomar ejemplo de ello, porque también en eso consiste el poder guardarnos, el poder guardar esa virtud que Dios nos da del pudor, de la pureza, de la castidad incluso. Luego ya más adelante nos habla aquí de cómo entraron en comunión con la familia de Alessandro. Alessandro fue el chico que la atacó. Las familias pues compartían un lugar en común que es la cocina. Aquí voy a hacer em, este, otra reflexión. A veces entre nosotros, entre nuestras familias, hay amistades que no siempre convienen, hay amistades que lamentablemente pues son diferentes a nuestros intereses y aún así uno aprende a detectar cuando hay estas posibilidades, estas probabilidades de dificultad. Y los más grandes abusos y las violaciones a veces se dan porque hay familias que conviven sin pensar en las consecuencias que de los hijos pueda traer. Y este es uno de los ejemplos porque cuando murió el papá de Goretti, pues se vieron dominados por la familia de Alessandro Serenelli. Entonces, como dice aquí, vivían en apartamentos distintos, pero los unía la cocina, entonces tenían que verse, tenían que estar ahí presentes una familia y otra. Y a la muerte del papá, pues quedaron un poco expensas de lo que la otra familia pudiera hacer. Entonces dice, desde la muerte de su marido Asunta siempre estuvo en el campo y ni siquiera tiene tiempo de ocuparse de la casa. Lo que habíamos dicho antes, dejar sola a María con sus hermanos.
que eran más pequeños, y pues ni modo, así tuvieron que vivir. Entonces allí nació el deseo impuro de este chico que se llamaba Alessandro, que era un poco mayor, me dice aquí 19 años, que era grosero y vicioso. Ya tenía pues una vida distinta y pues fíjense bien, dice, le gusta empapelar su habitación con imágenes obscenas y leer libros indecentes. En eso tampoco pensamos, a veces chicos que ya tienen más vida, que tienen a lo mejor hasta cierto punto un tanto de maliciosidad, a veces se relacionan con chicas más jóvenes y lo único que pasa pues es que en lugar de que sean cosas buenas, pues no son cosas que a lo mejor no son muy deseables para una chica en este caso. Y pues aquí entonces nos habla como Alessandro, pues ya un poco mayor, comenzó, dice, a hacer proposiciones deshonestas a la pobre de María, que era una inocente, que era pura y que ella, pues no quería saber nada de cosas feas, de intenciones, dice aquí, perversas. Y pues empezó a lo mejor a tener miedo. Entonces le pide a la mamá que no la deje sola, pero pues le da miedo explicarle las causas y pues el chico ya la había amenazado. Entonces esa es la situación por la que eh, imagínense cómo podrá sentirse amenazada una chica. Y estoy seguro que a veces no se dicen, pero sí se viven muchas situaciones en las que las chicas saben que pueden ser mancilladas, que pueden ser tomadas, que pueden ser abusadas o incluso hasta violadas. Y a veces no hay ni quien les ayude y ellas no saben decir ni pueden decir cómo se puede hacer. El asunto pues que el 5 de julio de 1902 dice que estaban trillando habas en la tierra. Alessandro lleva un carro arrastrado por bueyes, va manejando el carro, lo hace girar sobre las habas extendidas en el suelo y cuando estuvo vigilando a María Goretti que se encuentra sola en casa le dijo pues que fuera, que llevara a los bueyes por él. Ella inocentemente pues lo hace y dice sentada en el umbral de la cocina remiendo una camisa que Alessandro le ha entregado después de comer, mientras vigila a su hermana Teresina que duerme a su lado. Entonces, pues aquí viene el acoso, ¿no? Que no me atrevo a decir cómo es, pues, pero él la toma violentamente, se la lleva y pues trata de violarla en este caso. Como no consigue que ella se someta, pues la mordaza y agarra pues un puñal. Entonces María pues dice no sucumbe, no le hace caso, no le sigue. El juego incluso le dice que no lo haga, que es pecado, que va a ir al infierno. Entonces Alessandro pues ya más encendido por entre el deseo y el coraje de que ella no colabora, pues la cuchilla, ¿no? Entonces él tira el cuchillo y pues vuelve porque la está escuchando que gime. Entonces la vuelve a apuñalar, se va a su habitación y pues ya tenía muchas heridas graves la pobrecita niña. Entonces grita pues sabiendo que se iba a morir, pues dice incluso que la ha matado, ¿no? Entonces Teresina pues lanzó un grito estridente, su mamá oye, va a buscarla y pues encuentran la escena, ¿no? Y pues la escena no debió haber sido nada buena. Imagínate esa pobre escena, esa grotesca escena con la niña ahí tirada, ensangrentada y agonizando, y alcanza a decirle lo que pasó. Aún así, pues, al tratar de linchar al pobrecito de Alessandro, bueno, al pobrecito, no, al malvado de Alessandro, pues lo salvaron para que no fuera linchado y no muriera ahí. Ya en el hospital, pues se sorprendieron los médicos pues, porque la niña no había sucumbido a pesar de las 14 puñaladas, atacada en múltiples de sus órganos, pero todavía no muerta, todavía viva. Y ella está rezando y reza y reza
y pues espera a su mamá, dialoga con su mamá y pues fue un largo rato de agonía, diría yo. Entonces llega un padre y pues le alcanzó a confesar, como quien dice, ¿no? Le va a dar la comunión, le alcanzó a confesar y le pide o le pregunta si va a perdonar a su asesino. Y ella dice que sí, que lo perdona por el amor de Jesús y que quiere que él también vaya al paraíso con ella y que esté a su lado y que Dios lo perdone, porque ella lo ha perdonado. Yo creo que eso es lo más difícil de entender, cómo una chica que ha sido agredida puede perdonar. Y aquí planteo una penúltima reflexión al margen de esto. Muchas veces con esto del movimiento feminista y de otros movimientos también se nos da una frase que dice ni perdón ni olvido. Y yo en lo personal les confieso, se me hace muy dura esa frase. ¿Cómo puede uno pensar en ni siquiera perdonar nunca ni olvidar nunca? Yo creo que solamente el corazón que vive envenenado puede decir que nunca va a perdonar o que algo en concreto no lo va a perdonar. Lo digo con todo respeto porque he escuchado a mucha gente adulta decirlo. Quizás porque yo no he vivido una situación que me ponga en entredicho para ello. O quizás sí, eso solo me lo quedo yo. Pero se me hace muy duro decir que ni perdón ni olvido. Y en este caso María Goretti pues pudo perdonar a su asesino y además desea que esté con ella en el paraíso. De cualquier manera, Alessandro pues sí confesó y fue condenado. Estuvo en prisión, fue condenado a 30 años y pues eso debió haber sido muy difícil también. Aún con ello, pues hay un obispo, dice que trata de visitarlo para ver si se convierte y pues los carceleros no tenían esa confianza. Finalmente, pues después de tiempo, pues él sabe lo mal que hizo y entonces decide sí convertirse. Y aquí vienen las palabras por las cuales él se convierte, ¿no? Dice, lamento sobre todo el crimen que cometí porque soy consciente de haberle quitado la vida a una pobre niña inocente que hasta el último momento quiso salvar su honor sacrificándose antes que ceder a mi criminal voluntad. Pido perdón a Dios públicamente y a la pobre familia por el enorme crimen que cometí. Confío obtener también yo el perdón como tantos otros en la tierra. Ese pues sincero arrepentimiento lo llevó a trabajar después ya como laico consagrado en la Orden Tercera de San Francisco de Asís. Y todavía más, él fue a declarar como testigo en el proceso de beatificación de la niña a la que mató y a la que agredió. Y pues él, apenado y todo, pero se animó. Se animó a decir todo y a colaborar para que ella fuera declarada beata. Aquí lo bonito, en la Navidad de 1937 fue a visitar a la mamá de la muchacha. Y pues la mamá incluso también lo perdona porque pues María ya lo había perdonado. Él estuvo presente y aquí no nos lo dice, pero él estuvo presente incluso en la canonización de María Goretti. María Goretti entonces es la pequeña y dulce mártir de la pureza. Por eso en esta imagen se le representa con la rama de olivo, que es la rama que se le representa o que se le pone en las imágenes de los santos que fueron martirizados. Se puede decir que fue una mártir que defendió su pureza, su virginidad. Hay mucho que aprender de ella. Esta fue una de las múltiples mujeres que desde mi punto de vista han dado testimonio grande de trabajar por la historia de la salvación, porque su ejemplo seguramente sigue llevando almas al cielo.